La niña de la carretera. Esta historia me la contó un joven al que apenas conocí, pero cuyas palabras se me han quedado grabadas toda la vida, pues nunca dudé de su sinceridad, ni tampoco tenía ningún motivo para mentirme. Cada cierto tiempo, recibo en mi trabajo a gente interesada en realizar prácticas de campo, estudiantes que están por terminar sus estudios. También en ocasiones, cuando es necesario, entrevisto a gente que cubriría alguna vacante dentro de la empresa. Realicé una de esas entrevistas. Se trataba de un muchacho de 25 años casado y con 2 hijos. Lo primero que me sorprendió es que en su currículum marcaba como único trabajo realizado la actividad de camionero. Le realicé las preguntas de rutina para saber si tenía el potencial necesario, así como la disponibilidad requerida, y al final le pregunté por el sueldo. Para mí resultaba obvio que como camionero debía ganar mucho más que lo que estábamos ofreciendo en la empresa, y por eso me hizo dudar un poco de su historia. Le pregunté y me platicó los motivos por los cuales había abandonado su anterior empleo, así que en broma le comenté que si no era porque hubiese visto algún muerto en la carretera o hasta la misma Llorona. Por supuesto, mi comentario fue de lo más inocente, ya que a cualquiera que le gustan las historias de terror habrá escuchado alguna vez apariciones en las carreteras, pero el muchacho que estaba frente a mí no lo tomó a broma. Se puso pálido y sacándose el sudor frío de las manos, comenzó a confesar lo que ahora les relataré. He sido camionero durante 6 años y como usted dice, estamos acostumbrados a escuchar todo tipo de leyendas y cosas que pasan en las carreteras, pero jamás viví nada en carne propia, hasta hace un par de semanas. Me encontraba en camino a entregar una carga al municipio de Cajicá, Colombia. Eran alrededor de 2 o 3 de la madrugada, e iba solo porque a última hora mi ayudante no había podido hacer el viaje. No había tenido mayor problema, y no realicé ninguna parada hasta el kilómetro donde pasó lo que le contaré. Había tenido que tomar una carretera alterna, ya que los patrones no habían querido darme para los peajes, y la verdad, sí iba un poco sugestionado, porque por esos caminos casi no transito, ya que son muy peligrosos en cuanto a inseguridad. En eso voy llegando a un tramo, donde se suelen atravesar los animales. Estaba lleno de resaltos cada 100 metros, y tuve que reducir la velocidad del camión. Al tercer tope, distingo en la distancia a una persona parada a un costado de la carretera. Avancé con el camión y estando más cerca distingo por las luces que se trataba de una niña vestida de blanco, con sus pelitos todos embarañados y limpiándose el llanto con su falda. Mi reacción fue de puro instinto, supongo, pues frené el vehículo y me bajé de la cabina para ver a la pobre niña. Al acercarme, veo que es como de unos 7 u 8 años, de piel morena y descalza. Noté también que su vestido era parecido a los de la primera comunión, pero estaba salpicado en varias partes de manchas rojas como si fuese sangre seca. Obviamente se me hizo muy extraño, pues no sabía qué hacía una niña sola en medio de la carretera. Me acerqué aún más y le dije: «Niña, no llores. Dime cómo te llamas. ¿Qué haces en la carretera a estas horas? ¿Dónde están tus padres?» Y la niña, llorando, mueve la cabeza respondiéndome como con un no silencioso, para inmediatamente después decirme: «Señor, por favor, ayuda a mi mamá». Sentí que me hervía la sangre por la sorpresa de encontrarla así, y por 1001 cosas terribles que ya me imaginaba respecto a esa pobre niña y a su madre. «Claro, yo te ayudo. Solamente dime dónde está tu mamá».
Siguió llorando la inocente, y entonces con un gesto me señaló hacia un sembradío de mazorcas y echó a correr. Yo la seguí ansioso por prestarle mi ayuda, obviamente olvidándome de pedir cualquier auxilio o de la carga que llevaba. Atravesamos medio maizal así en plena carretera, pero en algún momento empecé a pensar en lo extraño de aquello y mi mente se despejó de una especie de bruma que hasta entonces la envolvía. Y ahí distinguí con más claridad la extraña luz que tenía la niña. Una luz que la hacía perfectamente visible, aún en medio de la noche y de aquel maizal. También supongo que por instinto, un temor profundo me acalambró el cuerpo. Me paré en seco, tratando de recomponer todas mis ideas, y al gritar para que también la niña se detuviera, me percaté de un detalle escalofriante. La niña no tenía pies, su vestido revoloteaba con el viento, y ella seguía corriendo, pero sentía como una fuerza invisible que me jalaba dentro del maizal, y en ese momento supe que me tenía que marchar. Algo en lo más profundo de mí me advertía que si no me apuraba, no regresaría vivo al camión. Corrí de regreso hasta casi desmayarme. Me trepé como pude a la cabina, y en ese preciso momento, al voltear hacia la ventana, la niña estaba ahí observándome con una mirada penetrante. Era casi imposible, ya que el camión era más alto que ella. Me asusté tanto que arranqué la máquina con mucha fuerza. La carga llegó toda rota a su destino. Mis patrones me corrieron tomándome por un borracho después de escuchar mi historia. Y aquí me tiene ahora, necesitado, busco trabajo por mi esposa y mis hijos. Hasta aquí se acaba su relato, el cual yo escuché fascinado y con espanto a la vez. Al hombre no lo volví a ver, pues prefería hablarle con la verdad y decirle que en ese puesto, aunque trabajara de sol a sol, no ganaría lo suficiente para mantener a 4 personas. Días después, se me ocurrió buscar en internet noticias sobre aquel tramo de la carretera. Y lo que encontré me ha llenado de inquietud y de horror, pues en los últimos años se han encontrado ahí al menos 6 vehículos abandonados en la carretera. Las investigaciones judiciales dicen que podría tratarse de bandidos, aunque jamás se haya encontrado cuerpos o pedido rescates. Pero ahora pienso que quizás se trate de fuerzas mucho más mayores. Relato anónimo. El niño del agua. Les relataré una historia real. Le sucedió a mi abuelo en una de sus tantas jornadas laborales en el campo. Mi abuelo y su papá tenían unas tierras muy grandes donde sembraban maíz, algodón y verduras. Siempre regaban durante la mañana muy temprano y en las tardes poco antes de meterse el sol, por lo que se turnaban los días laborales con sus trabajadores. En una ocasión, llegó mi abuelo y su padre listos para trabajar, cuando de pronto, uno de sus trabajadores antes de irse les comentó: «Ya me voy, patrón, tengan cuidado con el niño que abre las sequías». Así se les llama a las llaves que permiten el paso del agua hacia el sembradío. Ya lo había visto, pero anoche no me dejó trabajar. Y no parece que viva cerca de aquí. Supuestamente, el trabajador intentó acercarse al niño para preguntarle en dónde vivía. Sin embargo, dice que de repente lo perdió de vista y ya no volvió a verlo. Mi abuelo y su papá no tenían idea de lo que hablaba el señor, por lo que asintieron con la cabeza a su comentario y después se despidieron. Pasaron todo el día trabajando quitando la hierba, haciendo zanjas más grandes y revisando el fertilizante que habían colocado. Cuando entonces mi bisabuelo le preguntó a mi abuelo si de una vez se quedaban ahí para regar el turno de la noche, ya que así evitarían dar 2 vueltas en irse y regresar.
porque la casa les quedaba un poco lejos de donde estaban. Mi abuelo aceptó, sabiendo el tiempo que se ahorrarían, y así esperaron hasta más tarde, cuando pudieron comenzar a abrir las sequías. Estaban muy tranquilos, esperando a que se llenaran las primeras zanjas para cambiar el rumbo del agua, cuando de pronto notaron que de una zanja se estaba tirando el agua. Corrieron a la sequía para cerrarla, cuando al acercarse se percataron que había un niño como de unos 9 años parado al lado de la sequía. Mi bisabuelo le preguntó del por qué estaba ahí, pero no obtuvo respuesta. El niño no dijo ni una sola palabra. Mientras más se acercaban, el niño se volteó y comenzó a correr muy rápido, retirándose hacia el sembradío. Por lo que mi abuelo decidió montar su caballo, que lo tenía a un lado, para perseguirlo, ya que pensaron que el niño se había perdido. Dice mi abuelo que al irse acercando hacia el pequeño, se desconcertó al ver que las sequías por donde iba pasando el niño se iban abriendo completamente solas. Pero lo más escalofriante fue que el niño comenzó a correr de una manera imposible, incluso más rápido que el mismo caballo, a tal grado que se alejaba cada vez más de su vista. Pronto, mi abuelo paró su caballo y entendió que lo que habían visto era sin duda algo fuera de este mundo. O sea, que ese niño, en realidad, no era uno normal. Regresó con su caballo y le contó a mi bisabuelo mientras apresurados cerraban todas las sequías para marcharse del lugar. En el momento de terminar y estar por partir, empezaron a escuchar una risa inquietante, que al voltear, vieron al niño flotando sobre el agua con unos ojos totalmente negros, burlándose de ellos. Impresionados de ver a ese escalofriante niño, dieron marcha a la camioneta y dando media vuelta, se fueron de ahí, ya que comprendieron que con las cosas del otro mundo no se podían meter. Relato de Michelle Gómez.